Muy bien. Bueno, pues buenas tardes acá en el hemisferio norte, buenas tardes, buenas noches en el hemisferio sur y en otros y en otro continente, buenos días. Pues vamos a dar inicio a un gran seminario que se titula Los impactos locales de China en América Latina. Ya hemos tenido hace 2 semanas la primera sesión, tendencias actuales sobre el estudio del maoísmo. La segunda sesión fue Miradas sobre América Latina y en esta ocasión tengo el gusto de presentar la mesa Diplomacia China en América Latina. Para este efecto me acompañan aquí con nosotros la maestra Boya Lee. Voy a leer una pequeña semblanza. Ella es profesora del Instituto Confucio de la Universidad Federal de Bahía y candidata a doctora en Historia por la Universidad Católica del Perú, con una especialización en la inmigración china al Perú y las relaciones chino-peruanas. Anteriormente trabajó durante 2 años en el Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma en Perú y entre 2019 y 2022 la doctora Boyalí se desempeñó como periodista y traductora en el diario comercial peruano-chino, una publicación dirigida por la Sociedad Central de Beneficencia China. Y ella también ha estado a cargo de la planificación de actividades culturales como coordinadora de la organización cultural Tusanaj. Bien, su ponencia se llama Relación sino-peruana en la época de Fujimori, un tema sumamente importante, y sus vínculos económicos y políticos. Y como segundo ponente tenemos al doctor Hernán Díaz Guevara, que es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Él es el organizador de este seminario y voy a presentarlo. Él es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se tituló con un trabajo sobre el maoísmo y la influencia de China en la Guerra Fría Latinoamericana, que le hizo ganador de la medalla Doctor Ignacio Chávez. Ha presentado un centenar de ponencias en distintos países y tiene a su vez distintos textos y capítulos del libro publicados. Actualmente es profesor de Historia de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dependencia donde a su vez realiza una estancia postdoctoral bajo la tutoría de la doctora Mariana Aparicio. Es amiga nuestra, amiga del PUEA, una reconocida internacionalista, y que trabaja el impacto de la diplomacia pública china en América Latina. Y recientemente ha sido distinguida en el en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Pues bienvenidos. Entonces le doy en primera instancia la palabra a la doctora Boyalí, por favor, con su tema la relación sino-peruana en la época de Fujimori. Adelante, y les comento a los ponentes que tienen entre 15 y 20 minutos. Voy a poner el tiempo. Por supuesto que me imagino que van a ser tan interesantes los temas que van a tratar, pero vamos a tratar de acotarnos entre 15 y 20 minutos para que después venga toda la participación del público que tenemos aquí en plataforma. Pues adelante, doctora Lee. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Eso? ¿Pueden ver? Perfecto, está muy bien. Listo. Sí. Am, para comenzar, muchas gracias por la organización y tengo que pedir disculpas porque ahora vivo en Brasil y estoy aprendiendo portugués. Entonces, de vez en cuando se me salen palabras en portugués. Ah, entonces vamos a comenzar la conferencia. El tema de hoy es la relación sino-peruana en la década de Fujimori.
Como sabemos que Fujimori fue presidente de Perú durante 10 años, de 1990 hasta 2000. Entonces, durante su mandatario, la relación peruana-China logró un gran avance. Entonces, hoy vamos a ver cómo son los logros de la relación bilateral entre China y Perú. Entonces, para entender la relación de esta época entre China y Perú, tenemos que conocer un poco la nueva tendencia de la diplomacia eh, de, di- diploma- de China. Como todos saben que a finales de los años 1970, China comenzó la reforma y la apertura, que es la reforma económica, y al mismo tiempo China abrió su puerta para todo el mundo. Por eso la diplomacia de China tiene una nueva tarea, es crear una circunstancia, medio ambiente favorable, estable para el desarrollo económico. Y entonces es un nuevo como objetivo de la diplomacia china. Y también tenemos que saber al mismo tiempo de que China aplicó la reforma y la apertura, el gobierno chino decidió abandonar la ideología como criterio para entablar y mantener relaciones entre diferentes países. Entonces podemos ver que China en este tiempo amplió el contacto y aplicar una práctica muy pragmático en la diplomacia. Entonces, para entrar la década de 1990, ocurrió varias cosas en el mundo internacional. Por ejemplo, como sabemos que la disolución de la Unión Soviética y también el- el- como terminar la Guerra Fría. Entonces, China necesita eh, adoptar nuevas medidas para la nueva circunstancia internacional. Y al mismo tiempo, como sabemos, en junio de 1989 ocurrió en Plaza Tiananmen la protesta estudiantil. Y después de eso, eh, Estados Unidos y la Unión Europea puso sanciones estrictas para China. Entonces, bajo esta circunstancia, China tenía que buscar nuevos aliados para defenderse en la escena internacional. Entonces, durante toda la década hasta ahora, podemos ver que China estaba y está buscando aliados para defenderse en las sesiones de derechos humanos en la ONU. Y también otra cosa que procura China es que necesitan nuevos aliados como más voces de América Latina en las escenas internacionales, porque como después de la disolución de Unión Soviética, solo queda Estados Unidos como el único poder más poderoso del mundo. Entonces, China necesita más participación del mundo Latinoamérica para tener esa defensa ante Estados Unidos. Y vamos a ver las tareas de Fujimori. Y como sabemos, durante los años 1980, Perú sufrió una crisis grave de socioeconómico.
Entonces, al subir la presidencia, Fujimori tenía que eliminar la hiperinflación, reintegrar al sistema financiero internacional, pacificar el país, porque Perú estaba sufriendo el terrorismo y también tiene que mejorar imagen político-democrática, porque él hizo una autogolpe y así perdió muchas ayudas de Estados Unidos y de Japón. Y una nueva cosa de la diplomacia peruana es como Fujimori es Nikkei, descendiente de los japoneses. Entonces, naturalmente, él tiene una mirada hacia la cuenca pacífica. También, como sabemos que durante los años 70 y 80, en Asia, Singapur, Taiwán, Corea del Norte y Japón son los tigres, 4 tigres, como sabemos. Entonces, la importancia de la cuenca pacífica también llamó la atención de Fujimori. Entonces, al subir el cargo presidencial, Fujimori estaba bien claro que la diplomacia de su gobierno tenía la énfasis en la cuenca pacífica. Por eso vemos que durante su gobierno él realizó 4 veces de la visita a China y también muchas veces a Japón. Y él desarrolló mucho personalmente, impulsó personalmente a la relación bilateral. Y para el desarrollo económico entre China y Perú es muy importante que saber existe la complementariedad entre los dos países. Como sabemos, Perú es un país que produce minera y también produce harina de pescado. Y estas dos cosas, especialmente harina de pescado, eran el producto más fundamental del comercio bilateral. Primera razón es que China está después de casi 10 años de desarrollo económico, el nivel de vida del pueblo chino se había mejorado mucho y de ahí venía una demanda grande de consumo doméstico de alimentos. Y harina de pescado fundamental para producir carne, pescado, todo eso. Y entonces Perú, como uno de los mayores productores de harina de pescado y también uno de los productos con mejor calidad de harina de pescado y comparativamente con un bajo precio, uh, necesitan la importación para su propia economía de desarrollo. Y otra cosa para mencionar aquí es, a inicio de 1990, esta década, Perú sufrió una pandemia, epidemia de cólera. Y esta epidemia afectó mucho a la industria pesquera. Entonces, durante un año, eh, el pescado, la industria pescaría peruana sufrió un bajo de consumo. Incluso los mismos peruanos no querían consumir. ah, entonces, en este tiempo, Perú acudió a China y para pedir ayuda y China generosamente hizo un gran pedido de la harina de pescado, que fue una gran ayuda para Perú. Y luego volvemos a la inversión china. La inversión china es un nuevo pro para China.
porque anteriormente China no tuvo esa impresión en América Latina y justamente en el periodo de Fujimori, China comenzó a invertir en América Latina, comenzando con el proyecto de Shokan Hierro Perú. Creo que muchos de ustedes conocen ese proyecto. Fue la primera inversión de gran escala de China y de una empresa estatal de China que realizó América Latina. Y como muchos de los países latinoamericanos hicieron durante los años 90, Perú también inició un proceso de privatización de las empresas estatales. Entonces, Hierro Perú fue una empresa de Estado peruano y para generar recursos económicos, el gobierno peruano decidió privatizar estas empresas. Entonces, Hierro Perú fue uno de ellos y Shokan es la empresa de China, es empresa de Beijing. Y durante la reforma y la apertura, Shokan fue una de las pioneros en la reforma económica dentro de China. Entonces, no sé si ustedes saben, en 1902, Deng Xiaoping hizo un viaje al sur para confirmar ese rumbo de la reforma y apertura de la economía china. Entonces, cuando volví de este viaje, Deng Xiaoping hizo una visita secreta a Shogun, liderando uh, para conocer el proceso de reforma de la empresa. Y luego Chu Rongji lideró un grupo de departamentos, diferentes departamentos, para concretar las palabras de Deng Xiaoping cuando visitó Shogun. Y entonces Shogun consiguió muchos privilegios para realizar, para profundizar la reforma. Y invertir en el extranjero fue un de los privilegios consiguió Shogun durante el gobierno central de China. Entonces, Shogun hizo la compra a Hierro Perú y comenzó a operar en Perú. Y claro, fue la primera inversión china y no tiene ninguna referencia, lección para aprender. Entonces, durante todo este proceso hasta ahora tiene algunos problemas laborales, medio ambiente, de Shogun Hierro Perú con el gobierno peruano y gobierno local. Pero de todas formas, fue la primera y otras empresas también aprendieron muchos de este caso. Entonces, Shogun Hierro Perú fue el pionero de la inversión china en América Latina. Y luego de Shogun, China hizo otra inversión en Perú. Fue realizada por la empresa CNPC, Compañía Nacional de Petróleo de China. Y la inversión de esta empresa fue mucho menor que Shogun por varias razones y ahora no voy a detallarlo. Y luego seguimos con comercio. Anteriormente hablamos de la harina de pescado y ahora quiero mencionar un poco de los manufacturados de China. Y como sabemos que desde que inició la reforma y la apertura, China comenzó a exportar productos manufacturados a todo el mundo. Y todo el mundo sabemos que China es fábrica mundial. Pero durante ese tiempo, China tiene las empresas estatales tenía otra visión, que es que ellos dicen que queríamos exportar productos más complicados, más complejos, como máquinas de agricultura, máquinas para construir carreteras.
Entonces, esta importación de productos más complicados fue iniciado por Fujimori, por el mismo Fujimori, porque cuando durante su primera visita a China, Fujimori, el mismo Fujimori pidió a la paz de China que organizara un evento, una exhibición de estas máquinas y él mismo probó estas máquinas y él decidió que Perú iba a comenzar a importar estos productos. Pero como sabemos que Perú también estaba en una etapa de recuperar su economía y no tiene muchos recursos para comprar estas cosas con dinero. Entonces China ofreció muchas ayudas en cuanto a eso. Por ejemplo, China ofreció varias líneas de crédito, préstamos y también préstamos de los bancos para facilitar la importación de productos chinos al Perú. Y entonces, ahora tenemos que mencionar ayuda exterior de China al Perú en este periodo. Uh, una, un de los objetivos de la ayuda exterior de China a Perú en esta época, en los años 90, fue promover la exportación china al Perú, porque, como mencionamos, Perú carece de recursos económicos para comprar cosas y China ofrece ayudas económicas, dar dinero, préstamos a Perú y Perú usa ese dinero para comprar productos chinos. Entonces, es como idea de ofrecer, proveer medidas para Perú conseguir cosas al mismo tiempo y impulsar, ayudar a la exportación china fue la idea nueva de la ayuda exterior de China. En esa época es un desarrollo mutuo, una ganancia mutua. Porque anteriormente, en los años 70, cuando China quería establecer ampliamente la relación política con América Latina o con otros países, la ayuda exterior de China no piensa mucho en China mismo, solo piensa que vamos a dar ayuda para mostrar amistad, para mostrar solidaridad y para consolidar esa relación bilateral. Pero en los años 90, en ese cambio de la idea de ayuda exterior de China, es buscar un desarrollo mutuo. Y ahora vamos a conocer un poco la política. Podemos decir que después de los 90 años o durante los 10 años de Fujimori, China y Perú lograron construir un aliado, una alineación juntos política con una alta confianza política mutua entre los dos países. Primero, cuando Fujimori comenzó su mandato, él no conocía muy bien la China y China tampoco conocía qué es Perú, qué quería Perú y qué podemos hacer con Perú. Entonces, la mejora de entendimiento comenzó por las visitas mutuas, primero con la visita del canciller chino a Perú y luego en 1991 Fujimori realizó primera vez la visita presidencial, de Estado de un presidente peruano a China. Fue en abril de 1991. Y al mismo año, al final del mismo año,
Fujimori volvió a visitar China de forma privada. Y la primera vez Fujimori fue a Beijing y a Harbin para conocer una fábrica de avión en Harbin. Y ese avión fue uno de los productos complicados que exportó China a Perú durante la misma década. Y claro, y en 2014, 1994, Fujimori volvió a realizar una visita de Estado a China. Y la última visita de Fujimori a China fue en 1995. Fue la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que fue realizada en Beijing. Entonces, al mismo tiempo de que Fujimori realizó visitas oficiales o no oficiales a China, hay otros funcionarios de alto rango peruanos, chinos, realizaron visitas mutuas. Entonces, a través de estas visitas, los dos países mejorando entendimiento mutuo sobre muchos asuntos internacionales, a postura de cada país sobre derechos humanos, sobre la mujer. Entonces, estas visitas construyendo una base de la confianza mutua política. Y luego quiero mencionar una cosa que es muy especial en la época de Fujimori, es que durante estos años se realizaron muchas visitas de los militares entre China y Perú. Y al mismo tiempo, las empresas de armas que fabrican cosas para militares también realizan visitas acompañantes, las visitas oficiales. Entonces, estas visitas militares también mostraban una alta confianza entre los dos países. Y en la escena internacional, como mencionamos, después de lo que ocurrió en la Plaza Tiananmen, Estados Unidos y la Unión Europea comenzó a usar escenas internacionales para criticar China. Y cada año ellos propusieron una moción en la ONU para criticar China. Y entonces en China durante muchos tiempos que estaba lejos de estas cosas internacionales, tenían que responder. Entonces, como un nuevo jugador en la mesa, China comenzó a aprender cómo usar las reglas internacionales para defenderse. Por ejemplo, el uso de una cláusula para cambiar esa población sustentativa a una población nominal como facilita o favorecer a China para evitar ser crítica por ONU. Yeah. Entonces, y Perú, a partir de 1995, comenzó a apoyar China en todas estas votaciones de la ONU. Y anteriormente solo Cuba apoyaba a China. Y después de 1995, la embajada china en Perú y también el gobierno chino hizo muchos esfuerzos para ganar el voto de Perú. ¿Y por qué el gobierno peruano apoyó a China en este asunto? Primero que, como sabemos que Fujimori era un presidente especial y tiene sus ideas especiales y quiere ser independientes de otros poderes. Entonces,
la idea de que China rechazar la inserción de otros países en sus asuntos interiores llamó como causó el ego a Fujimori. Entonces Fujimori quería apoyar a China y otra cosa es que una vez cuando Fujimori quiere usar un helicóptero para vigilar una zona de la selva peruana y el helicóptero es de USAID. Entonces, la parte estadounidense dijo a Fujimori, ellos necesitan autorización de Estados Unidos para que Fujimori podía usar el helicóptero. Entonces Fujimori pensó que es ridículo que siendo el presidente de Perú necesitan autorización de otro gobierno para usar helicóptero en su territorio. Entonces, como estas causas, Fujimori apoyó a China. Y la cuarta conferencia mundial sobre la mujer es muy, muy importante tanto para China como para Fujimori. Como sabemos, una tarea de China de los años 1990 fue crear una imagen favorable, clara de China en el mundo. Entonces, anteriormente, China quería solicitar ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2000, pero falló. Entonces, encontró otra oportunidad, que es la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, que fue celebrada en 1995. China comenzó a preparar ese evento en 2002, no, 1992, mucho temprano antes de que comenzara ese evento, porque el gobierno quería aprovechar mucho para mostrar una imagen abierta de China. Entonces, la importancia de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer para China es crear la imagen buena. Y para Fujimori es que en ese tiempo él quería anunciar esa planificación familiar en Perú. Entonces, él aprovechó esa oportunidad para anunciar ese proyecto de planificación familiar. Como sabemos, durante muchos tiempos China también aplicó la planificación familiar. Y los dos países, China y Perú, tienen compartía la misma idea de que tiene que liberar a las mujeres para que ellos trabajaran para ser una fuerza laboral en la sociedad y también ellos creían que la población, una población de gran tamaño era un obstáculo para el desarrollo económico de la sociedad. Entonces, compartían de la misma idea sobre la población, sobre la planificación familiar, sobre la mujer. Entonces, China ofreció a Fujimori esta oportunidad, que Fujimori realizó un discurso en el último día de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. Y él fue el único mandatario masculino que participó en esa conferencia. Entonces, era muy especial para Fujimori. Entonces, hemos hablado sobre la política y también sobre la económica. Entonces, podemos resumir un poco. Durante los años 90, China quería establecer, buscar nuevos aliados en América Latina y al mismo tiempo Perú quería hacer un puente entre el continente Sudamérica y el cuenca pacífica. Entonces, políticamente ellos
tiene esa idea compartida y a través de las visitas, de las ah, visitas mutuas y los apoyos en las escenas internacionales, los dos países construyendo una alianza política firme. Y en la parte económica, gracias a la complementariedad, los dos países lograron un avance sin precedentes en la inversión y en el comercio. Entonces, aquí está mi ponencia y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un placer escucharlo. Bien interesante todo el periodo de Fujimori y su acercamiento con, bueno, pues por ser Nikkei, pues también de alguna manera y también por la excelente y grandiosa migración china al Perú, pues de alguna manera acerca mucho más a China y al Perú. Y entonces, bueno, pues pasamos con la siguiente ponencia. Le doy el micrófono al doctor Héctor Hernán Díaz. Adelante, doctor Díaz. Gracias, doctora Girón. Voy a compartir una presentación. Entonces, a ver. Ok, perfecto. Ujú. Ok, creo que de pronto en el control me puede ayudar a compartirla. Si puedes compartir o no. Creo que estoy teniendo problemas para compartirla. Bueno, la mandé a Brian a ver si de pronto la puede compartir desde su cuenta. En todo caso, pues comenzamos la presentación. Adelante. Si ya se alcanza el PowerPoint, pues está muy bien. Bueno, la presentación que vengo a compartir con ustedes se llama La diplomacia del panda. Muchas gracias. La diplomacia del panda, antihegemonismo, turismo y petróleo en las relaciones sino-mexicanas en la década de 1970. Y viene a compartir, o vengo a compartir los resultados de la investigación postdoctoral que estoy realizando en la Facultad de Ciencias Políticas para ver cómo se ha dado la relación de China y México en este periodo a partir del enfoque cultural o de ver cómo se ha desarrollado esta diplomacia por vías no tan tradicionales, enfocándonos en otros aspectos de esta relación. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver los objetivos, ¿no? El contenido que vamos a presentar. En una primera parte, lo que vamos a ver es que China tenía unos objetivos muy específicos a la hora de acercarse a México. Sin embargo, esos objetivos no han cambiado radicalmente, al menos en la perspectiva que nosotros estamos planteando, desde la fundación de la República Popular hasta la actualidad, ¿no? El siguiente punto, pues el interés en México de la República Popular, viene relacionados con los intereses estratégicos fundacionales de la República Popular China. El tercero de estos elementos sería como el elemento central de la ponencia, que es la diplomacia del panda. La literatura en inglés ha ahondado en este eje del panda diplomacy y pues
propondríamos ver cómo funcionó esta situación en México. Y el cuarto punto, los acuerdos de cooperación, vienen a ver cómo todo este acercamiento, todos estos objetivos que China tenía en la relación con México, cómo cristalizan a través de una serie de acuerdos que se firman a finales de la década del 70. Entonces, si podemos ir avanzando en las diapositivas, lo que podemos encontrar es que China tenía una serie de objetivos claros desde su fundación en el 49, ¿no? En primer lugar, partimos de un contexto en el que el país oriental se encuentra aislado política, económica y socialmente a finales de la década de los 60. Es reconocido por muy pocos países en el hemisferio occidental. En Latinoamérica apenas Cuba, que pues no es propiamente, ¿no? del bando occidental, si queremos ver la Guerra Fría en cuestiones de hemisferios, ¿no? Es el único país que reconoce a China en la región. De resto, China no tiene mayor contacto político fuera de los países socialistas, y con los países socialistas se encuentra en un conflicto que estuvo amenazando, inclusive con una guerra abierta en su frontera norte con la Unión Soviética. Entonces el aislamiento de China es total. Y en esto vale la pena volver a plantearse los objetivos fundacionales de la República Popular, que eran básicamente lograr un desarrollo de las infraestructuras, un desarrollo de las capacidades de producción del Estado, las cuales se encontraban en unas condiciones paupérrimas, si queremos verlo de este modo. Entonces, cuando China comienza este proceso que ha pasado a la historiografía como la diplomacia del ping-pong, comienza a dar ciertos visos de acercarse a los países occidentales, y en ello establece un contacto semipermanente con los Estados Unidos. ¿Qué buscaba China? Romper el aislamiento, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el establecimiento de China, de sus relaciones diplomáticas con los distintos países occidentales y no occidentales, guardaban, sí, el interés de la reciprocidad en el reconocimiento diplomático y de sus principios, ¿no? de coexistencia pacífica, pero además buscar elementos que permitan términos de mutuo desarrollo, ¿no? de mutua cooperación. Entonces, es en esa lógica que China llega a la década de 1970. Este acercamiento con los Estados Unidos posibilitó que en las Naciones Unidas comenzara a discutirse ya abiertamente la posibilidad de que China ocupara su asiento en el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, que fuera reconocida en lugar de la isla de Formosa, que había ocupado este asiento hasta este momento. Y ese es el acontecimiento más importante en la diplomacia china hasta ese momento. Distintos países participan en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1971 presentando la proposición de China. Algunos que eran esperables, ¿no? Indonesia, por ejemplo, que presentaran este tipo de propuestas, y otros que no era esperables que se presentaran y que la presentaron. Entre ellos encontramos la participación de Luis Echeverría Álvarez, presidente de México en aquel entonces, que dentro de su discurso ante las Naciones Unidas presentó la necesidad de incluir a China dentro del Consejo de Seguridad, ¿no? Recuperar el asiento que hasta ese momento ocupaba la isla de Formosa, Taipei. Entonces, pocos meses después, esto fue en octubre del 71, en el 72, en febrero, en el contexto en el que los diarios en todo el mundo están hablando de la inminente visita de Richard Nixon a Pekín, eh, México se adelanta y establece relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, con China, perdón. Y cuando establece relaciones diplomáticas con China, pues comienza a darse una serie de cambios en la retórica que los periódicos mexicanos están presentando a China. Es sensible el cambio entre finales de los 60 y principios de los 70 en cómo China deja de ser presentada como el terror rojo, ¿no? Casi, a ser un socio con algunas posibilidades para México, o al menos así se presenta en el discurso de Echeverría, y luego los editoriales del Universal y el periódico Excelsior y el periódico Vanidades así lo hacen sentir. Sin embargo, no queda claro cuál interés puede haber en relacionarse con este país.
La visita de Echeverría ayuda a despejar dudas en este sentido. Se dice que China puede presentar un mercado importante para los productos mexicanos. Llega a presentarse en el periódico El Universal que las reservas internacionales de China rondaban por los 6.000 millones de dólares y que para un país como México, ávido de encontrar mercados para sus bienes manufacturados, podía ser una posibilidad importante de negocio. Como podemos ver en las siguientes diapositivas, lo que encontramos nosotros es que el interés de China también existía. Si México quería poner manufacturas en el país oriental, China estaba interesado en algunos elementos que consideraba claves para su desarrollo. Vamos a señalar dos muy específicamente. Uno, el maíz y dos, el petróleo. Los granos en general y el petróleo. El trigo, el algodón, el maíz y el petróleo. Entonces, pasa al 72, vamos más adelante en el tiempo, llegamos al 75 y Chen Yun-kui, viceprimer ministro encargado de la materia de agricultura, presenta, se presenta a finales de marzo del 75 en México y traza un itinerario de lo menos usual. Llega a la Ciudad de México, se desplaza luego a Tabasco, luego a Tamaulipas, luego a Sonora y está en el norte del país durante 5 días. Y luego retorna a la Ciudad de México, donde está otro par de días para completar una gira de más de una semana antes de regresar a China. Y, y salta la atención, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quería hacer el viceprimer ministro Shen Yun-kui en este país? Con el que, pues, si bien encontramos vínculos históricos, ¿no? Desde el siglo XVI y un elemento de migración chino fuerte en el norte de México a finales del XIX, principios del XX, como nos presentaron en una ponencia en este seminario de la semana pasada, no fue ningún motivo de estos de los que movió al viceprimer ministro a visitar a México. Las razones era que el gobierno mexicano y particularmente el CONACYT habían estado desarrollando algunos tipos de semillas y sistemas de riego muy puntuales en las regiones mencionadas, donde el trigo había logrado mostrar la capacidad de multiplicar la producción por hectárea, lo mismo con el maíz, lo mismo con el algodón, y menormente mostró interés el ministro, aunque también fue a visitar ejidos en el Estado de México de la producción de frijol. Él era un ministro de Agricultura y estaba interesado en conocer esta tecnología. Además, también se mostró interesado en el petróleo. Y en esto vale la pena hacer una mención, porque los periódicos en Estados Unidos y aquí en México hacían mención de que China podía convertirse en una potencia petrolera. En ese entonces, así se pensaba. Y el ministro Chen Yun-kui pues manifestó ese interés. En la siguiente diapositiva podemos ver dos imágenes que son muy interesantes. En la anterior, el recibimiento que le dieron en el aeropuerto, y en estas dos encontramos al viceprimer ministro examinando los campos de trigo en la zona noreste de México, viendo el tamaño, interesado en las semillas, y dando un discurso fascinante, interesantísimo, donde señalaba que él, al haber trabajado como descalzo en los 60 en distintas regiones de China, tenía un conocimiento profundo del campo y que el hecho de hacer una revolución la agricultura no significaba necesariamente una apuesta ni por el capitalismo ni por el socialismo, sino que era encaminado hacia conseguir otros rumbos, lo cual pues, no deja de ser interesante, siendo que estamos hablando todavía del periodo maoísta, ¿no? Y en la foto de la derecha encontramos la recepción que organizan en la Embajada de China a, a Luis Echeverría Álvarez para agradecerle por los contactos y los favores recibidos, ¿no? El interés que muestra China por comprar tecnología mexicana es notable, ¿no? Nosotros generalmente no nos pensamos, ¿no? O no pensamos a México como un país exportador de tecnología, pero en los 70 México es para China un socio estratégico en materia tecnológica. Y eso es lo que se vino a acordar, lo que Shen Yun tenía la intención de conseguir, y pues bueno, se va con estas ideas a China. En este momento es cuando el viceprimer ministro Chen hace el anuncio de que Mao
le encargó a él personalmente que le compartiera al ministro Luis Echeverría el interés de China de enviar una pareja de osos panda para que el gobierno mexicano los dispusiera en el lugar que mejor considerara. Entonces, aquí vemos cómo comienza a tomar forma la figura de la diplomacia de los osos panda. Como último detalle de la fotografía que ustedes están viendo de la comida, está en el fondo una imagen donde están Mao y Luis Echeverría dándose de la mano. Cuadro que estuvo en la Embajada de China durante muchos años como muestra de la amistad entre ambos países. Entonces, avanzando en las diapositivas, lo que nosotros podemos ver es que la diplomacia del panda tuvo un interés muy particular como para cerrar esta muestra de la amistad entre China y, y México. No fue el primer país en recibir pandas como muestra de la amistad. Hay registros del siglo IV donde el emperador de China mandó al emperador del Japón osos panda como detalle, como muestra de amistad. Y fue una práctica, digamos que usual durante las antiguas dinastías chinas. Sin embargo, durante la Guerra Fría se renueva esta práctica. En los 50 llegan un par de osos pandas a Moscú, el zoológico de Moscú, y en los 70, durante la visita de Nixon a Pekín, Mao envía una pareja de osos pandas que llegarían a los Estados Unidos. Nixon envía unos bueyes almizcleros a China pensando que, pues bueno, esa era una forma de corresponder el favor recibido. En el 74, el primer ministro británico también va a Pekín y también se lleva un par de osos panda para Londres y México recibe los suyos en el 75. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que México era visto como un socio estratégico en materia política, cultural y sobre todo tecnológica de China en este periodo. Perú o Chile establecen relaciones con China antes que México y no fueron consentidos con el favor de la diplomacia de los osos panda, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver un oso panda, el actual, el último de los osos panda que quedan en el zoológico de Chapultepec. Y bueno, en lo que llega la imagen. Y entonces lo que podemos encontrar nosotros dentro de esta narrativa es que la diplomacia del panda comienza a funcionar como una forma de reforzar lazos de amistad en una relación que tiene intereses mutuos y se da en este proceso. Algunas veces se ha pensado, se ha malinterpretado en la cultura popular, esto se ha presentado de una manera diferente, ¿no? Pero vienen entonces a eso, ¿no? A reforzar este tipo de lazos. Y en México se manifiesta de esta manera. En la siguiente imagen, pasando del último de los pandas de Chapultepec, encontramos entonces una pequeña reconstrucción de la línea del tiempo, ¿no? Vemos que en el 71 Echeverría asume la posición china en las Naciones Unidas, en el 72 se establecen relaciones y Echeverría visita China. En el 75 viene el viceprimer ministro Chen y en el 75, en septiembre, Chen viene en marzo, en septiembre del 75 llegan los osos pandas a Chapultepec. En los medios mexicanos vemos el alborozo que hay, ¿no? En torno a los pandas. Las entrevistas de las personas dicen que qué animales tan bonitos, se hacen concursos en el bosque de Chapultepec para ir a visitar a los pandas, inclusive sacan una canción pop a finales de los 70, principios de los 80, celebrando los osos pandas de Chapultepec, y ello tiene un cambio en la imagen, en la percepción de favorabilidad de la imagen de China en México, ¿no? Que pues bueno, ha de tener algún objetivo y para ello es donde vamos. Entonces, en la siguiente parte, la última parte ya de esta presentación, lo que nosotros vamos a ver es en acción de la diplomacia panda, ¿no? Cómo la diplomacia pública china logra manifestarse en una serie de acuerdos de cooperación, en una materialización concreta de los intereses que las partes han mostrado, o al menos una de las partes ha mostrado. Entonces, en la siguiente imagen, lo que vemos es la visita de José López Portillo a China en 1978. Visita que se zanjó con la firma de una serie de acuerdos, que fueron los turísticos, los acuerdos culturales y unos acuerdos de cooperación que incluían las aclamadas, las mencionadas semillas mejoradas en México, particularmente la de maíz,
y que China correspondió otorgando unas semillas mejoradas de algodón al gobierno mexicano. Además, la compra de medios, ¿no?, de infraestructura de extracción petrolera que China compró gustosa para poder potenciar su industria petroquímica y para poder exportar crudo a Japón, a lo que se dedicaron durante unos pocos años en la década de los 80, antes de que el crecimiento industrial chino ocupara toda la producción de petróleo y pues que convirtiera en un gran consumidor de crudo importado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que el cambio de favorabilidad de China, de la imagen pública de China en México, constó de varias etapas. Si bien la parte de los pandas es la más visible, hay una que no es tan visible y en la que quisiera hacer una mención por lo particular del caso. Un periodista mexicano, Rengino Díaz Redondo, que es famoso por haber participado en el golpe de Estado contra Julio Scherer García en el Excelsior en la década de los 70, se convierte en el editor de este periódico y recibe una invitación toda paga para visitar Pekín y varias otras ciudades de China pocas semanas antes de la llegada de José López Portillo. Y la influencia, el impacto que tiene la visita de Díaz Redondo es notable, pues el periódico Excelsior comienza a presentar a China como un socio estratégico de México y favorecer de este modo no solamente la visita de López Portillo, sino que México invierta y fomente relaciones más estrechas con China. Una muy específica, a través del turismo. Entonces, en el Excelsior comienzan a aparecer notas invitando a visitar China, invitando a conocer las ciudades chinas y de este modo favorecer la captada de turistas. El turismo aparece como un elemento importante, con esto ya nos vamos aproximando a las conclusiones. No fue fortuito que en este año de 1978 este periodista fuera a entrevistarse particularmente con un otro viceprimer ministro que se llamaba Guo Biao, que era ministro de Turismo. Y este ministro del Turismo se encarga de decirle a- al periodista mexicano y a la comitiva que venía de este país lo importante que era para los chinos recibir turistas, lo cual se corrobora con la prensa china cuando mencionan que el dinero que provenía del turismo era fundamental para fortalecer sus propias industrias, para capitalizar el país. Entonces, aquí vemos cómo la diplomacia pública china tenía un interés muy específico en México y cómo la firma de tratados logró conseguir lo que necesitaba, lo que le interesaba, la tecnología, los granos, ¿no? Y algunos acuerdos de intercambio cultural muy específicos. La pregunta, y con esto cierro mi presentación, es ¿cuáles eran los intereses de México? Porque nosotros estamos viendo que Echeverría presentó a China como un gran mercado para enviar productos mexicanos. Sin embargo, no logramos detectar que que China se convirtiera en un espacio de recepción de estos bienes manufacturados de México. Entonces, vale la pena hacernos la pregunta de cómo se plantearon estos objetivos estratégicos y cuáles fueron los medios que utilizamos para llevarlos a cabo y pues pensarnos, ¿no?, que muchas veces los términos de negociación que se plantean, se piensa que lo que le interesa al resto del mundo son los bienes manufacturados, pero en el caso que estudiamos, podemos demostrar que era el interés por la tecnología de vanguardia que se tenía en el país el que más llamaba la atención y que tal vez haber apostado por seguir invirtiendo en ese tipo de tecnología habría resultado en una relación económica diferente a posteridad. Pues bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias a la doctora Alicia y pues nos vemos aquí en la sección de preguntas. Sí, claro que sí, Héctor, pues muy interesante esto de sí, de la diplomacia del panda, me parece que es muy interesante, pero quizás una de las cosas más importantes es la visita del entonces presidente Echeverría a China, ¿no? Bueno, yo creo que también habría que quizás enmarcar estas visitas porque justo en esa época México era un líder de América Latina, pero además también estaba inserto en los países del tercer mundo
y por supuesto participaba en las reuniones de los países no alineados. Además, México hasta ese entonces todavía tenía no solamente los principios de la revolución, el nacionalismo revolucionario, sino también era un amigo y un socio sumamente importante con Cuba. Entonces, esto le daba, y además estábamos, bueno, estaba todavía el muro de Berlín, pero México siempre tuvo una posición muy abierta a la independencia, sobre todo de muchos países del África, ¿verdad? Que lograron sus independencias, y ahí está India, China, ¿verdad? Que logran su independencia entre los 30 y los 40 años, ¿no? Sobre todo son países, no solamente dejan el imperio británico, sino toda una efervescencia por lograr sus vidas independientes, y entre esos, pues, muchos otros países. Entonces, bueno, yo veo varias manos alzadas. Voy a tratar de, de ampliar quizás más para ir nombrando, y veo en la galería apenas dos manos. Una es de Pedro Velázquez y la otra de Víctor. Y no sé si estén de acuerdo los ponentes, Héctor, y la de la palabra, hacemos una ronda y después les paso la palabra. ¿Sí estaría bien así la dinámica? No, no pueden escribir las preguntas en el chat. Hay un problema. Buenas tardes. Una enorme disculpa por prender el micrófono, pero a lo largo estaban comentando de que dejáramos dudas, pero aparece que está desactivado, la opción de poder comentar. Creo que solo está permitido para los que están así como de moderadores dentro de la reunión. Una disculpa. Gracias. Bueno, adelante entonces, muy rápido, preguntas muy concretas. Pedro Velázquez. De acuerdo, muchas gracias. Yo quería consultar principalmente sobre qué tipo de intereses veía más China al tratar de relacionarse con México y si sobre todo si estos intereses tenían, ¿cómo explicarlo? Algo que ver con la cuestión del hecho de que México tenía mucha más cercanía en la cuestión de inversión extranjera por parte de Europa y de América. Muy bien. Víctor Palafox. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es dirigida para la primera ponencia. Es sobre cuál es el futuro ahorita sobre las relaciones entre China y Perú ante esta inestabilidad política que ejerce el país sudamericano. ¿Y cuáles son los principales recursos que intercambian los dos países, aparte de los ya mencionados? Muy bien, sí, a ver, déjame nada más así muy rápido. No veo otra mano más la de Víctor, pero me imagino que ya, ya, ya participó. Bueno, entonces adelante, si quieres seguimos el orden por el cual se presentó. Doctora Liboya, o maestra Liboya, por favor. Eh, quiero primero confirmar la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el interés de China con Perú ahora? Sí, ¿Víctor? Sí, entonces creo que ahora, claro, China tiene más inversiones que la década anteriores. Como sabemos, ahora tenemos, las empresas chinas tienen varios proyectos de gran tamaño en Perú. En la industria minera hay las Pampas y hay ese Chinalco. Y también tenemos, entre otros, las Pampas funcionan con problemas con comunidades locales. No sé si ustedes saben, porque el uso de las carreteras que llevan las mineras, los productos hasta la estación de tratamiento y luego hasta el puerto,
está en la mano de las comunidades y cada comunidad tiene su propio interés. Algunas comunidades locales e indígenas quieren tener más participación en el mismo proyecto y otros quieren que tiene más como recompensaciones económicas y más en el ámbito de protección del medio ambiente. Entonces, estos diferentes intereses entre estos diferentes comunidades locales indígenas causaron muchos problemas en el uso de estas carreteras. Entonces, durante el año pasado, durante un largo tiempo, fue bloqueado la carrera de salida de las pampas hacia afuera. Entonces, afecta mucho la producción de las pampas. Y eso claramente también deterioró el interés tanto de peruano como de la parte china, porque Perú es un país que depende mucho de la exportación de las mineras. Y como sabemos, el año pasado el precio de bronce estaba muy alto. Entonces el gobierno peruano necesitaba este dinero para vender mineros y ganar dinero para la inversión doméstico. Entonces, creo que ahora entre los gobiernos, ellos tienen interés compartidas, como mencionamos, como el caso de las Pampas, y también el megapuerto de Chancay, que va a inaugurar en noviembre con la visita del presidente Xi Jinping a Perú en la participación de APEC. Y este megapuerto también podría ser un nuevo motor de desarrollo económico para Perú. Y también, claro, para China, porque anteriormente los comerciantes chinos, eh, muchos de ellos prefieren importar productos a Iquique, que está en Chile, porque tiene una sola franja allí, y luego cuando necesitan productos, importa de Chile. Y cuando comienza a funcionar Megapuerto de Shanghái, va a reducir ese tránsito entre China y América Latina. Y Perú podría ser un punto de tránsito entre los productos chinos y otros países latinoamericanos. Pero queda un problema que la ¿cómo se dice? La infraestructura de Perú es muy débil. Porque si usted tendría esa oportunidad de visitar Puerto de Chancay, si ustedes salen de Lima y hacia Callao y luego a Chancay, ustedes darían cuenta de que tiene un carrera muy pequeño y muy fácil para ese tráfico. Entonces demora mucho para llegar y demora mucho para salir. Entonces, el interés no es que, no solamente que China tiene un megapuerto en Perú, es que Perú necesita ese megapuerto y tienen que aprovechar esta oportunidad para mejorar la infraestructura interior del país, incluso para conectar los diferentes departamentos del país y también con otros países. Por ejemplo, si Perú quiere mejorar, consolidar su puesto como este centro de tránsito en América Latina, tienen que mejorar sus conexiones con Brasil. Por ejemplo, Brasil es el mercado más grande de Sudamérica.
Y si sale un barco sale de China y llega a Brasil, demora más tiempo que sale de China a Perú. Y Perú, creo que tiene esa ambición de conectar el megapuerto con Brasil para tener más movimiento económico dentro de su territorio. Entonces, creo que ese interés es mutuo, no solamente de China o solamente de Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Héctor, te paso el micrófono. Gracias, doctora. No sé si le parezca que lea algunas de las otras preguntas, porque creo que la maestra Boya ya respondió bien a los dos autores, a las dos preguntas que hicieron, y podríamos ir respondiendo algunas de las otras que están saliendo. Veo que hay un par dirigidas para mí, entonces voy a... Adelante. Vale. Javier Saavedra me pregunta que si en los tiempos de la política del Panda había interés por la enseñanza del chino en México y de español en China, o el ámbito educativo solo estaba restringido al intercambio académico y la cooperación científica. Pues le respondo a Javier. En la década de los 70, el Colegio de México, una institución educativa aquí en el Ajusco de la Ciudad de México, establece un centro de estudios asiáticos que comienza precisamente enseñando chino, y el intercambio cultural entre México y China efectivamente contempla el establecimiento de institutos de enseñanza de la lengua castellana en China y del mandarín en México. Sin embargo, no se contaba con los medios adecuados. Un funcionario de la Embajada Mexicana, Antonio Dueñas Pulido, ese era el cónsul, señala en un reporte que presenta la Cancillería mexicana que el México tiene una sala de cine en la embajada que tiene en Pekín, pero que no tiene suficientes materiales, que las películas son muy viejas y que los libros de enseñanza del español también carecen, ¿no?, de un maestro que esté permanentemente enseñando, y que México es el único país de América Latina que para el 78 tiene estos espacios en China. Dice que España tampoco tiene estos recursos y que es una lástima que México, como representante, como el líder de la región, pierda la oportunidad de tomarse más en serio la enseñanza del español y de compartir la cultura latinoamericana, si queremos, con China. Pero sí, sí había un interés claro por compartir estos vínculos, ¿no? Sí, hay otra pregunta. Sí, ¿estás leyendo las preguntas, Héctor? Ujú. Quiero responder una pregunta sobre qué mal salió la relación China y Perú, entre China y Perú. Creo que no salió mal, es que no mencioné en la ponencia, pero voy a adicionar unas informaciones sobre la relación bilateral durante la época de Fujimori. Una de las características de esta relación durante la época de Fujimori es las dos partes dependiendo mucho los canales privados, es decir, uh, funcionarios como ministros y el mismo presidente. Es decir, las dos partes no constituyeron un canal, un sistema institucional para cooperar, sino dependiendo mucho las comunicaciones privados, los encuentros privados y contactos privados. Entonces, esta caracteriza decidió que cuando se fue Fujimori de puesto, no importa si es presidente o es condenado, la influencia de los funcionarios que estaban en el gobierno, cuando salieron del gobierno, el gobierno chino o las dos partes tienen que
buscar otras personas. Entonces no dejaron un sistema institucional para mantener esta estrecha relación. Mas no significa que la relación bilateral salió mal, porque podemos ver que dentro, dentro de estos años se se ha aumentado mucho la inversión china y las personas, los empleados de las empresas chinas está creciendo, tanto los empleados locales como los empleados chinos que vienen de China. Y también, como estos años, la política peruana también estaba sufriendo mucha inestabilidad. Desde 2018, 19, que Kuczynski salió del puesto de presidente. Estos años se ha cambiado muchas veces el presidente peruano. Entonces, esta inestabilidad de la política peruana también como impide la relación se ha mantenido muy estrechamente, mas económicamente está funcionando bien en general, creo que. Sí, Héctor, a mí me gustaría comentar algo. Y yo creo que sería interesante, no sé si alguno de ustedes pudiera ampliar toda el interés que hubo por parte pues, de la revolución de Mao por incidir en los movimientos de liberación en América del Sur, sobre todo la influencia que tuvieron, o sea, había visitas clandestinas, eran invitados, gente que pensaba con posiciones alternativas al gobierno del Perú, ¿verdad? Por ejemplo, antes de la llegada de Alvarado, de los movimientos que él hace, siempre hubo una relación muy estrecha entre líderes peruanos y el gobierno de China, y entonces, ¿hasta qué punto eso influyó posteriormente en el movimiento de Sendero Luminoso? Y si también tuvo que ver en algún momento con el levantamiento, bueno, con el Che Guevara, o sea, no sé si hay alguna relación. Entiendo que sí la hubo, sobre todo, pero no sé si yo estoy equivocada o hubo algo ahí que después se permea con el movimiento de Sendero Luminoso. No sé si pudieran ustedes hacer algún comentario a este. Gracias. Gracias, doctora. Sí, si me permite comentar su pregunta, y de paso en el chat alguien estaba preguntando por Sendero y la percepción de Sendero en China, a ver si podemos emparejar toda esta situación. China en la década de los 60 se enfrentaba a un problema de reciprocidad. Básicamente no era reconocido por ningún país y entonces encontró vías non santas de hacerse sentir. Una de ellas fue financiando parcialmente, promoviendo organizaciones al margen de la ley, léase guerrillas, ¿no? Y esto se da en un contexto muy particular para China. Como mencioné muy brevemente en mi presentación, China en los 60 rompe con la Unión Soviética y rompe por la izquierda. Básicamente dice que la URSS ha pactado con los Estados Unidos el reparto del mundo y que en esa lógica China es la que verdaderamente va a apoyar y a promover la lucha por la liberación nacional, esté donde se esté. ¿Qué sucede? En esta década de los 60, China efectivamente comienza a financiar parcialmente algunos movimientos de liberación en Sri Lanka, ¿no? Aquí en América Latina, en Colombia, da fondos para una organización guerrillera que se llama MOIC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, pero son realmente instituciones, guerrillas muy débiles.
Si uno revisa, y digo que uno revisa porque se puede consultar, la CIA resultó tener unas bases de datos bastante completas, bastante bien infiltrados de todos estos movimientos, donde se ve los montos que giraba la República Popular China a estas organizaciones y pues digamos que no les iba a alcanzar para la toma del poder, por decirlo en algún modo muy puntual. ¿Qué sucede con Cuba en este mismo contexto de la década de los 60? Cuba tiene muy buenas relaciones con China entre el 60 y el 64. Y en el 64 comienza a enturbiarse la relación. Las necesidades de Cuba eran muy grandes. El asedio constante de los Estados Unidos y esta situación de una economía muy frágil en la que se encontraba la isla necesitaba de un sponsor fuerte. Y ese sponsor fuerte no podía ser la China de Mao. Ese sponsor fuerte fue la Unión Soviética y la Unión Soviética tenía muchos problemas con China. Entonces, en el 65, finales de enero, principios de febrero, se da en La Habana una conferencia muy conocida que es la Conferencia Tricontinental. Y en esta conferencia tricontinental, el día antes de que inicie la reunión, donde va representantes de la izquierda de todo el mundo, China va, pero va muy, muy sola. Nos invitan a los partidos pro-chinos, nos invitan a las guerrillas pro-chinas. Va China y cuando tiene la intención de presentar sus proposiciones, sus denuncias contra la Unión Soviética, se encuentra con que el día antes de iniciar el evento, Fidel Castro se echa un discurso en la Plaza de la Revolución denunciando a China como un país que está extorsionando a Cuba y que está firmando acuerdos donde le va a robar el arroz, donde va a firmar una especie de como neoimperialismo contra Cuba, y China queda muy mal parada. Tan mal parada que la alegación china queda en el ridículo en todas las votaciones, apenas consigue 2 votos del Partido Comunista de Japón y el de Indonesia, y los 497 restantes con la URSS. Entonces China se va derrotada y la relación con Cuba de ahí en adelante es terrible, hasta los 90. Terrible, terrible, mala, peor que con un país esto abiertamente hostil. Y eso hace que China deje de apostar por el financiamiento abierto de guerrillas, porque ese puesto pasa a ocuparlo Cuba. Y además, cuando establecen relaciones con China, China deja de financiar guerrillas en los países que la reconocen. Sucede con México, sucede con el Perú, sucede con Chile, con Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la constante de la relación con China. Y en eso, llegando al caso del general Alvarado que usted mencionaba, hay una cuestión bien particular. Alvarado efectivamente es de los primeros gobernantes en reconocer a China en la región y Alvarado tiene un interés muy particular por fortalecer lazos, por diversificar mejor el portafolio de las relaciones internacionales de Perú. China firma un acuerdo pesquero con Alvarado y no muestra mayor interés en el Perú. No, no pasa de ahí ese interés. No tiene este interés de fortalecer la relación que sí tiene con México. Y hay una cuestión interesante. Efectivamente, Luis Echeverría se presenta como un líder del tercer mundo, ¿no? Y del rollo. Pero yo pienso porque en esa coyuntura específica también estaban Salvador Allende y estaba Alvarado en el Perú. Y Alvarado, pues como quiera, pero Allende efectivamente se presenta también como un líder del tercer mundo, pero China no tiene ningún interés en fortalecer la relación con Allende, cero. Tan así que cuando le dan el golpe militar a Allende, China sigue reconociendo a Pinochet, reconoce a Pinochet, mantiene el reconocimiento y eso es otra catástrofe, ¿no? Entre los maoístas latinoamericanos. Yo pienso que pasa mucho, no solamente por el peso político de México, que es gigantesco en la región y más en este contexto, sino que México era visto como un modelo de país que estaba en proceso de industrialización, que era algo que China le interesaba puntualmente. Y para cerrar con lo de Sendero. Sendero rompe, que es la ruptura de la ruptura de la ruptura de los partidos comunistas en el Perú, y en la última decisión senderista en Huamanga, Sendero lo que hace es agarrarla contra unos objetivos que uno podría calificar de sumamente extraños, ¿no? Uno de los objetivos que tiene Sendero es atacar las embajadas de los países hostiles, la embajada de los Estados Unidos, pero también la embajada de China,
ponen petardos cada vez que pueden en las puertas de la Embajada de China en Lima, porque consideran que Deng es el traidor a la revolución. De hecho, hay una escena escabrosa, ya que estuvimos hablando de animales en esta ponencia con los pandas, hay una escena escabrosa que son los perros ahorcados, colgados en los postes de los semáforos en Lima, que decía: Deng Xiaoping, hijo de perra, esto te espera a ti por traidor a la revolución. Y se cargaron a 700 perros haciéndoles esto. Entonces, pues, la percepción que tenían en China de Sendero, pues ya se podrán imaginar cuál era, ¿no? De extremo izquierdista, infantilista y una organización, pues, terrorista, ¿no? Muy bien. Pues sumamente muy bien explicado, Héctor. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si ya cerramos. No veo ninguna, aquí mano alzada. No sé, Héctor, profesora Boyalí, si quiere comentar algo, cerramos. Y bueno, pues invitarlos para la próxima reunión que va a ser el jueves, el próximo. Es la sesión 4, o sea, dentro de 8 días, octubre 15, dice relaciones ganar-ganar, son los vínculos entre China y la región hoy. Está Lorena Herrera del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, Malfred Genk de la Universidad Central de Venezuela, y va a moderar Pablo Ramírez del PUEA. Y posteriormente, en 15 días, es aproximaciones a China desde la cultura en América Latina. Estará María Montt Strabucci de la Universidad Católica del Perú, Ignacio López Calvo de la Universidad de California, Merced, y va a moderar ese día José Luis Maya del PUEA. Entonces, pues como ven, esto ha sido muy interesante. Yo me imagino que esto está grabado, va a quedar en el repositorio del PUEA, el YouTube, y bueno, pues agradecemos que Héctor se haya acercado al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África para poder realizar este gran curso que es los impactos locales de China en América Latina. Pues muchísimas gracias, doctor Héctor Hernán Díaz Guevara y profesora Boyalí. Muchísimas gracias y te paso la palabra, Héctor. Muchas gracias, doctora Alicia Girón. Pues nada, muy agradecidos con todos los asistentes y con los comentarios que como siempre han sido muy generosos con este seminario. Quisiera darle la palabra aquí en las postrimerías del evento al doctor Ortega, por si tiene alguna conclusión que dar sobre la mesa, algún cierre y pues un preámbulo para la próxima mesa. Muchas gracias, doctor Guevara. Muchas gracias, doctora Girón, por el trabajo de moderación. Le agradecemos, por supuesto, al programa universitario. La mesa del día de hoy creo que encuadra muy bien algunos elementos muy contemporáneos y que conectan con historias de largo aliento. Creo que, como bien dicen los comentarios en el chat, hay demasiada información y habría que imaginar otras rutas con motivos similares, ¿no? La diplomacia del panda, después van a venir otras formas de diplomacia, como la de las vacunas, que van a estar jugando, ¿no? En este vínculo. Lo que la compañera expuso, creo que pues es crucial, ¿no? Por eso hay un país crucial en esta historia, pues es Perú, ¿no? Efectivamente. Digamos, abre muchísimas puertas, también de larga data, de la época de Velasco, como bien señala Héctor. Entonces, bueno, pues están estas perspectivas. La próxima sesión va a ser la cuarta de las 5. Creo que va a haber ahí una interesante discusión a propósito de temas o espacios similares, caso de Perú, pero también novedosos, en el caso de Venezuela, ¿no? Que está teniendo un gran impacto o ha tenido un gran impacto en los últimos años, la presencia de la República Popular. Entonces, bueno, pues agradecerles a todas y todos. Hemos tenido una asistencia considerable. Les agradecemos el tiempo que nos brindan. Muchas gracias, doctor, y pasen muy buenas noches, todas y todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.